Bueno, compañeros, ahora vamos a explicar la actividad número 12 de actividades de recuperación de clase de matemáticas 2. Bueno, vamos a ver identidades pitagóricas, pero antes de empezar con este tema necesito darles una pequeña introducción para saber de dónde salen los conceptos de seno y de coseno. Aquí podemos ver una circunferencia unitaria. ¿A qué se refiere una circunferencia unitaria? Que cualquier punto de aquí, del centro, a cualquier radio de la circunferencia, siempre va a ser el valor de 1. Entonces, cuando yo trazo un ángulo de cualquier parte del centro, de cualquier parte de las líneas positivas, de los radios positivos de esta circunferencia, siempre el radio que voy a hacer es de 1. Ahora, ¿de dónde salen los conceptos de seno y coseno? Como pueden ver, yo aquí marqué un ángulo cualquiera, el cual voy a denominar z. ¿Ok? Es el ángulo z. Entonces, ¿qué pasa? Si yo trazo esta línea de uno de los radios a la punta del otro de los radios del ángulo z, se convierte en seno de z. Como podemos ver aquí, esta línea que tiene un ángulo de 90 grados de este radio a donde termina es seno, ¿verdad? Y este espacio, este cateto, podríamos llamar, de este triángulo rectángulo que se forma, se le llama coseno. Entonces, ¿de dónde vienen las identidades pitagóricas o por qué son denominadas de esta forma? Como sabemos, el teorema de Pitágoras dicta que la hipotenusa al cuadrado, o el cuadrado que se forma sobre la hipotenusa, que en este caso es esta línea, es igual a cateto A, en este caso yo los denominé cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Si yo a este cateto lo denomino seno al cuadrado y a este cateto se le denomina coseno al cuadrado, nos queda esta fórmula, que 1 al cuadrado, o sea, este ángulo, o bueno, en este caso la hipotenusa de este triángulo rectángulo, que tiene como valor 1 al cuadrado, es igual a seno al cuadrado de z, o sea, este cateto, como ya vimos, al cuadrado, y coseno de z al cuadrado, que en este caso es el otro cateto. Entonces ya tenemos aquí nuestra primera identidad pitagórica, que como vemos aquí la tenemos. Entonces nos queda que 1 al cuadrado, que en este caso es 1, porque pues si multiplicamos 1 por 1 nos da 1, es igual a seno al cuadrado de z, que reitero, en mi caso es z porque yo denominé al ángulo z. O sea, aquí puede ir A, B, C, X letra, o puede ser teta, beta, entre otros, ¿verdad? Entonces en mi caso aquí denominando al teorema de Pitágoras con mis términos de la circunferencia unitaria, nos da como resultado esta primera identidad pitagórica. Y como podemos ver, aquí la tenemos, ¿verdad? 1 es igual a seno de z al cuadrado más coseno de z al cuadrado. Ahora, ¿cómo obtenemos estas dos identidades pitagóricas? Hacemos lo siguiente. Ya que tenemos nuestra identidad pitagórica, que esta es la principal, así que de esta van a derivar, por así decirlo, el resto de identidades pitagóricas que veamos en este video. Lo que vamos a hacer en el primer caso es que este coseno al cuadrado de z que está sumando, lo vamos a pasar al otro lado restando, quedándonos como resultado 1 menos coseno de z al cuadrado es igual a seno al cuadrado de z. Como lo podemos ver, aquí lo tenemos, ¿verdad?
Y para conseguir lo otro hacemos lo contrario. En vez de traernos el coseno al cuadrado de z a este lado, vamos a agarrar el seno cuadrado de z igual al otro lado para traernoslo como negativo, y así nos queda 1 menos seno al cuadrado de z es igual a coseno al cuadrado de z. Ok, hasta aquí llevamos estas tres identidades pitagóricas, ¿verdad? Llevamos que 1 es igual a seno al cuadrado de z más coseno al cuadrado de z, y de esta identidad pitagórica descienden estas. O bueno, podemos obtenerlas manipulando un poco la fórmula. Ahora, ¿cómo obtenemos esta identidad pitagórica? Lo que vamos a hacer ahora, como para poder obtenerla, es que la fórmula principal, que así le voy a denominar yo, la fórmula principal, que es 1 igual a seno al cuadrado de z más coseno al cuadrado de z, la vamos a dividir todos los términos entre seno al cuadrado de z. Para esto tenemos que recordar estas pequeñas equivalencias, fórmulas, no sé cómo denominarlas, para poder simplificar esto. Entonces, 1 entre seno al cuadrado de z lo buscamos acá y aquí lo tenemos. Cabe recalcar que todas estas fórmulas las puedes encontrar sin el cuadrado, o sea, puedes encontrar tangente de z es igual a seno de z más entre coseno de z, pero sirven para cualquier ángulo. Entonces en nuestro caso simplemente le agregamos el cuadrado a los términos y ya se nos adecua a nuestras necesidades. Entonces, volviendo, tenemos 1 entre seno al cuadrado de z, lo buscamos acá y aquí está 1 entre seno cuadrado de z, que nos da, y tenemos que, nos da como resultado que 1 entre seno al cuadrado es igual a cosecante al cuadrado entre z. Entonces lo tenemos aquí, ¿verdad? Cosecante al cuadrado de z es igual. Sabemos que si dos valores iguales los dividimos, nos va a dar como resultado 1. Por ejemplo, si aquí tuviera un 5 y acá abajo otro 5, también nos daría 1. Entonces ya ponemos aquí nuestro resultado, 1 más. Y ahora tenemos que buscar coseno al cuadrado de z entre seno al cuadrado de z. Lo buscamos y aquí lo tenemos. Seno al cuadrado de z entre... Perdón, aquí lo tenemos. Coseno al cuadrado de z entre seno al cuadrado de z, y nos da como resultado cotangente al cuadrado de z. Ok, tenemos aquí cotangente al cuadrado de z. Y así conseguimos esta identidad pitagórica derivada de la principal. Cabe recalcar, como ya podemos ver, simplemente dividimos todo entre seno al cuadrado de z y nos dio como resultado esta. Y para obtener esta identidad pitagórica que podemos ver aquí, es una derivación de esta. Lo único que hacemos es este 1 que está sumando, lo vamos a pasar al otro lado dividiendo y queda así: cosecante al cuadrado de z menos 1 es igual a cotangente al cuadrado de z. Ok, ahora vamos a hacer el mismo experimento de dividir todo, pero en vez de dividirlo entre seno al cuadrado de z, vamos a dividirlo entre coseno al cuadrado de z. Entonces repetimos las operaciones. 1 entre coseno al cuadrado de z, lo buscamos y aquí está 1 entre coseno al cuadrado de z, que es secante al cuadrado de z, y aquí la tenemos, ¿verdad? Secante al cuadrado de z. Ahora, seno al cuadrado de z entre coseno al cuadrado de z, lo buscamos acá y aquí lo tenemos. Seno al cuadrado de z entre coseno al cuadrado de z nos da tangente al cuadrado de z, y simplemente la pasamos aquí abajo, más, y como ya vimos hace poco, si dividimos dos valores que son iguales, siempre su resultado va a ser 1. Pues ya tenemos aquí nuestra sexta identidad pitagórica derivada
de la primera que pudimos obtener, que yo le llamo la principal, que es esta: secante al cuadrado de z es igual a tangente al cuadrado de z más 1. Y como vimos en el ejemplo pasado, para obtener la séptima y última identidad pitagórica que vamos a ver en este video, simplemente vamos a tomar este 1 y lo vamos a pasar al otro lado, obviamente con su signo al contrario. Entonces estaba sumando, lo pasamos dividiendo y así obtenemos estas 7 identidades pitagóricas.